Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones a todos. Qué gusto de que nuevamente se conecten con nosotros. Estamos contentos. Compartir este, déjenme compartir este video a ver si puedo compartirlo ah, para poder empezar. Estamos contentos nuevamente. Ya estamos en casita. La semana pasada estuvimos fuera, estuvimos siendo estudiantes, siendo parte de lo que nos apasiona también. Somos no se oye en YouTube. Permítanme tantito, es que estamos arreglando aquí. Ah, Espero que ahora sí ya se haya arreglado en YouTube. Ok. Ah, Ahora sí. Ok. Ah, Seguimos encontrándole por aquí. Deme un momentito ya. Casi empezamos. Hoy tenemos una parashá muy interesante. Tenemos una porción bien interesante. Aquí ya. Ok, aquí vamos. Listo. Parece ser que no. Listo, ahora sí. Ahora sí, vamos a empezar. Estamos contentos una vez más de que se conecte con nosotros. Shalom, bendiciones a todos. Hoy sí me va a ser un poquito complicado ver quién está conectado, así que discúlpeme si de repente no lo saludo, discúlpeme si de repente no veo quién está conectado aquí con nosotros, pero bendiciones, shalom. Espero que la paz del Todopoderoso, el shalom de nuestro Rey esté en sus hogares, en sus casas. Y estamos contentos de poder sentarnos nuevamente a estudiar juntos y a compartir muchas de las cosas que el Eterno tiene en esta porción. Una porción bien interesante, una porción muy hermosa, una porción en la cual vamos a aprender muchas cosas. Así es que vamos a empezar. Déjenme ver por dónde estoy. Vamos a empezar por aquí dando gracias entonces y vamos a empezar por aquí. Así es que la parashá de hoy es la parashá número 5, Hayei Sarah, que significa la vida de Sara. La porción de la Torá se encuentra en Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 23, del versículo 1 al capítulo 25, versículo 18. La Haftará, los profetas, los libros históricos, se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al versículo 31. Y el Brit Hadashah, los evangelios, cartas apostólicas, los escritos del primer siglo, el Nuevo Testamento, se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Algunos de los temas a considerar dentro de la parashá. Vamos a ver, por ejemplo, que se habla de la muerte de Sara, se habla de la compra de la cueva de Macpelá, se habla del futuro de la vida de Isaac y se habla de la muerte de Abraham, así como también de la descendencia de Ismael, de Ismael. Así es que vamos a dar gracias en agradecimiento al Padre por el estudio de la Torá y comenzamos. Así es que decimos, bendigan a Yahweh el que es bendito. Bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Y en hebreo diría, Barhu et Adonai mevorach, Baruch Adonai mevorach leolam baet, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amin, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Amén. Dice la palabra, Génesis capítulo 23. Fue la vida de Sara, 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta de delante de
mí. La primera cosa que vamos a encontrar en la contradicción, o más bien una cosa interesante que encontramos, es que la parashá se llama la vida de Sara. Y lo primero que encontramos es que nos encontramos la muerte de Sara. Uno pensaría, dentro de nuestro pensamiento, uno diría, bueno, vamos a hablar de la vida de Sara, vamos a hablar de sus logros, vamos a hablar de sus victorias, vamos a hablar de todo lo que ha representado esta mujer y todo lo que ha hecho esta mujer. Pero cuando vemos un título como este, el cual se le ha dado a la parashá, Hayei Sara, Hayei es vida, y Sara, la vida de Sara, lo primero que nos encontramos es, fue la vida de Sara 120 años y Sara murió. Y uno dirá, bueno, espérate, ¿me vas a hablar de la vida o me vas a hablar de la muerte? Y es algo interesante que vamos a ver el día de hoy, porque dentro de la narrativa histórica, bíblica, de lo que tiene que ver la vida de Sara, vamos a encontrar muchos puntos interesantes que están sucediendo, muchos puntos interesantes que tienen que ver con nuestra fe y tienen que ver con lo que nosotros creemos también. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que Sara fue la gran compañera Sara fue la gran compañera de Abraham. Pasaron juntos más de 70 años juntos, iban para todos lados, caminaban juntos, andaban todos juntos. Y ahora nos vamos a encontrar que viene la muerte de Sara. Nos vamos a encontrar que viene la muerte de Sara, por consiguiente viene la muerte de Abraham también en esta parashá, viene la muerte de Ismael. Y ahora nos encontramos que lo que estaba apuntando a Abraham y a Sara, ahora hace una transición y se va a convertir en lo que es el heredero, que viene siendo Isaac y que viene siendo ahora Rebeca. Así es que vamos a ver lo interesante que ahora las promesas de Dios, el caminar con Dios, el fluir y el seguir de Dios que tenía Abraham y Sara, ahora van a transicionar durante esta parashá y van a pasar a la vida de Isaac y a la vida de Rebeca y posteriormente van a pasar a Jacob y vamos a encontrar lo que es el reino de Dios, el comienzo del reino de Dios, el comienzo de la nación escogida, el pueblo escogido, pasando de una familia ahora a ser un pueblo, una nación, como Dios escoge, como Dios cumple la promesa hecha a Abraham, hecha a Sara. Y nos vamos a encontrar en esta porción algo bien interesante, que precisamente nos revela la muerte de Sara. Y dentro de esta narrativa que nos muestra la muerte de Sara, nos vamos a encontrar que hay muchas promesas que hasta este punto no han sido alcanzadas. Dios le ha hablado repetidas veces a Abraham y por consiguiente a Sara que les iba a dar hijos y que les iba a dar tierra. Vemos en todo su caminar, en todos los 70 años, 60, 70 años que tuvieron, 70 años que tuvieron con el Señor, a Abraham y Sara escucharon las promesas de Dios de decirle, te voy a dar hijos y te voy a dar tierra. Y ahora Sara murió. Y cuando Sara muere, Abraham se da cuenta que dentro de todas las promesas de Dios, dentro de todo lo que Dios le ha dicho, dentro de todo lo que Dios ha prometido, Abraham se da la vuelta y se da cuenta que tiene un hijo y que no tiene ni un pedacito de tierra. Y uno dirá, bueno, han sido 70 años de caminar con Dios. Han sido 70 años de creerle a Dios. Han sido 70 años de fundamentar su fe al punto de llevar. En el capítulo anterior vemos que él lleva a Isaac al monte Moriah. Él ata a Isaac. Él cree firmemente a Dios y él dice, Dios va a cumplir todo lo que ha establecido, pero hasta este punto, ahora se muere la compañera de tu viaje, se muere la compañera de tus aventuras y tú no tienes ni tierra para enterrarla y no tienes descendencia más que Isaac. ¿Qué hacemos en este punto? ¿Seguimos confiando en Dios? ¿Seguimos creyendo que Dios va a ser poderoso y que Dios va a cumplir todo lo que Él ha dicho? ¿O tiramos la toalla, como se dice, o decimos, bueno, han pasado 70 años y Dios se ha tardado tanto, y Dios de toda la descendencia, de todas las multitudes, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, ahora solo encuentro que es uno? Y seguimos creyendo que a través de ese uno Dios va a cumplir lo que Él ha hablado, o desistimos. Mire,
Esta semana encontramos un contraste muy bonito entre lo que es la porción de la Torah, la porción de las escrituras en el libro de Génesis y lo que es la Haftará, lo que es el libro de la Primera de Reyes, porque encontramos dos hombres viejos, dos hombres que están a punto de morir, y uno dice que estaba lleno de vida, que es Abraham, un hombre realizado, un hombre que cumplió todo, un hombre que estaba listo para partir y dejarle una herencia, dejarle un legado a su hijo, un hombre que se compromete a hacer que su hijo cumpla el caminar con Dios. Él llámale a hacer y le dice, no las vas a casar, no vas a casar a mi hijo con las cananitas, no lo vas a regresar a la tierra, sino que te vas a asegurar que la promesa de Dios se cumpla, y para eso él tiene que tener una mujer justa, una mujer que le ayude, una mujer que sea la idónea, que sea la perfecta, un complemento para que esa promesa siga hacia adelante. Nos encontramos a Abraham lleno de vida, pero que está enfocado en que la promesa de Dios se cumpla. Y nos encontramos a David, un hombre anciano, un hombre que está a punto de morir, un hombre que está en la cama, un hombre que no lo calentaba ni la doncella que le habían traído para mantenerlo caliente, un hombre que estaba frustrado, un hombre que había cumplido muchas cosas, había hecho muchas cosas, pero no había llegado a cumplir el deseo de su corazón. ¿Y cuál era ese deseo de su corazón? David quería construirle una casa al rey. David quería construirle la casa al Todopoderoso. David quería construir el templo. Y viene el Eterno, viene Dios y le dice, tú no lo vas a construir. Por lo tanto, David ahora está en su lecho de muerte. David está a punto de morir y se entera que además ahora Absalón le está haciendo un complot y un golpe de estado. Y Absalón quiere tomar el reino, quiere entrar al reino a través de la fuerza, a través de la violencia. Mire, qué contraste, que hoy estamos hablando de la rebelión de Absalón. Y dentro del movimiento, dentro de lo que es el ambiente político de los Estados Unidos, estamos hablando de varias cosas, pero a mí no me gusta hablar de política, así es que ahí le dejo eso. La semana pasada hablábamos de la Haftará de Ciro, el hombre malvado que era el ungido de Dios para llevar y cumplir un propósito, volver a regresar al pueblo a su identidad y darle nuevamente el templo, construir la casa del rey en Jerusalén. Y era un hombre malvado, era un hombre perverso, pero la Biblia en Isaías dice, Ciro, mi ungido, el Mesías al que yo he escogido. Hablábamos de eso la semana pasada, había elecciones. Hoy estamos hablando de la rebelión de Absalón, querer tomar el reino que le pertenecía el reino que le pertenecía a Salomón. Él lo quiere tomar a través de la rebelión y cosas interesantes que vemos en la parashá de esta semana, cosas que a veces algunas de ellas las tomo y las estudio, las medito en lo personal, pero cosas bien interesantes. Pero el propósito de lo que le estoy diciendo es que vemos un contraste, vemos a Abraham lleno de vida, había caminado con el Eterno, había seguido al Eterno, había cumplido las instrucciones del Eterno, había crecido mucho, porque Abraham, el que salió de Harán, Abraham el que escuchó el llamado y que dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, no es el mismo Abraham que ahora está negociando la cueva de Macpelá, no es el mismo Abraham que está viendo que las promesas de Dios se van a cumplir. ¿Y cómo se van a cumplir? Si ahora Sara está muerta, no tengo tierra para enterrarla, y ahora Isaac no está casado, y si el día de mañana yo muero, yo no he asegurado ni siquiera un lugar para estar los últimos días, un lugar donde seamos sepultados, y no voy a asegurar ni siquiera ver que mi hijo tenga la ayuda correcta para seguir en el llamado de Dios. Así es que de todas las cosas que vemos en esta parashá, vamos a hablar un poquito acerca de la historia, vamos a hablar un poquito acerca de la arqueología, vamos a hablar un poquito acerca de lo que está sucediendo para después entonces traerle una aplicación espiritual a nuestra vida, es decir, esta parashá nos habla a nosotros de esta manera y podemos aplicarla de esta manera. Acuérdense, una de las razones por las cuales nos sentamos a estudiar la escritura cada semana no es para hacernos más sabios, no es para hacernos más inteligentes, no es para decirlo yo lo sé todo, sino para entender cómo nosotros debemos caminar y cómo nosotros debemos actuar aquí en la tierra
para ser dignos representantes de Dios, dignos representantes del Todopoderoso. Una cosa es decir yo soy cristiano, una cosa es decir yo soy creyente, y una cosa es vivir como que el Dios Todopoderoso realmente dirige nuestros pasos, como que el Espíritu de santidad realmente nos dirige. Porque si nosotros somos creyentes, somos cristianos, creemos en el Dios Todopoderoso y actuamos y caminamos igual que los demás, entonces no hay diferencia. Y ese es el mensaje de la Biblia. Ese es el mensaje de la Escritura. Si nosotros vemos de Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje de la Escritura siempre es contracultural. Tú tienes que ser diferente a las culturas. Tú tienes que ser diferente a los que están alrededor tuyo. Noé, tú eres diferente, por tanto, he encontrado algo distinto en ti. Eres justo, eres perfecto. Caminas distinto a todos los demás. Se han corrompido, se han violentado. Los designios de su corazón es continuamente el mal. Pero en ti, Noé, yo he visto algo distinto. Abraham, todos los demás son idólatras. Todos los demás se postran ante imágenes. Y todos los demás viven de una manera que tú eres distinto. Por lo tanto, te voy a sacar, te voy a llevar, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Y yo sé que lo más importante y el mejor condimento que veo en ti es que tú le vas a enseñar a tus hijos lo mismo. Lo dice Génesis capítulo 18, porque yo sé que Abraham enseñará a sus hijos después de sí que guarden el camino de justicia, el camino de bondad. Entonces el Eterno saca a Abraham porque ve que él se va a preocupar por su descendencia. Él se va a preocupar porque sus hijos hagan lo mismo que él, que guarden el camino de santidad, que guarden el camino de justicia. Y lo llama. Llama a Isaac, llama a Abraham, nace Isaac, nace Jacob, y después Dios llama a Israel de la nación de Egipto para que sea una nación diferente. No para que sea una nación exclusiva, pero para que sea una nación diferente. Y a través de esta nación, todas las demás vengan al entendimiento de que hay un Dios creador del universo, que quiere lo mejor para ti, que quiere bendecirte, que quiere transformar tu vida, que quiere cambiarte y que quiere hacer algo diferente en ti. Después vemos que Israel falla en su misión, los profetas, y vemos toda la historia. Le estoy contando un poquito acerca de la historia de la Biblia para que veamos que el mensaje es un solo mensaje. Los profetas vemos exhortando a Israel porque se ha corrompido, han empezado a adorar imágenes. Ahora Israel, el pueblo que había declarado que iba a ser fiel al Dios de Israel, estaba adorando imágenes, se estaba postrando a ídolos, estaba trayendo altares junto al altar de Dios. Había un sincretismo, se había mezclado, había corrompido. Y Dios dice, va a haber consecuencias, porque si ustedes violentan el pacto, si ustedes transgreden el pacto, tendrá que haber consecuencias. Viene la consecuencia, el reino del norte es exiliado, es llevado por todas las naciones, la casa de Israel. Y el reino del sur, la casa de Judá, es llevado a Babilonia, 70 años. Viene Ciro y pueden regresan a su tierra. Y es lo que conocemos hasta el día de hoy como lo que se ha mantenido la casa de Judá. No son todos, no regresaron todos los judíos, pero la mayoría, un buen número de ellos, es los que están ahí, los que regresaron de Babilonia, y son los que han sufrido muchos cambios a través de la historia. Llega Yeshua, y cuando llega Yeshua dice, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mensaje de Yeshua, aunque es un mensaje para todos nosotros, para todas las personas, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que iba enfocado a las ovejas perdidas de Israel. Lea las introducciones de las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago. Lea la introducción y va a ver que se encuentra el mensaje a las ovejas perdidas de Israel, a los expatriados, a los esparcidos. A veces no entendemos que las cartas de Pablo iban refiriéndose a una audiencia que tenía un entendimiento, que veía las escrituras de una manera. No podemos tomar un versículo de Corintios y decir, mira, Dios nos habla de esta manera, cuando desconocemos el contexto, desconocemos todo lo que Dios está hablando a través de ello. Entonces, ¿a qué vino Yeshua? A restaurar el reino de Dios, a restaurar lo que Abraham había empezado, lo que Isaac había continuado, lo que la nación de Israel de alguna manera dejó ir después de Salomón. Ahora Yeshua viene y quiere restaurar todo esto a través de
lo que Él hizo en el madero. Por eso Hechos capítulo 3, versículo 20, versículo 21 dice que los cielos, es necesario que los cielos retengan a Jesús, retengan a Yeshua hasta la restauración de todas las cosas, hasta que todo haya sido restaurado. Cuando todo haya sido restaurado, entonces el Mesías viene a reinar y a gobernar sobre la nación de Israel, las 12 tribus completas, el reino completo. Y eso es lo importante de entender el mensaje. No quiere decir que nosotros no somos parte de ese mensaje, pero a través de ahora de ese mensaje tenemos que entender nuestra identidad, porque a veces por no entender esta identidad nosotros decimos no, nosotros somos el pueblo gentil, la iglesia gentil, los judíos son allá y nosotros somos acá. Hermano, Dios viene a unir a un pueblo. Dios no viene por pues hoy regreso por los judíos, mañana regreso por los gentiles, por los cristianos. Dios viene por su pueblo, su iglesia, uno solo. Así es que si tú eres gentil, tienes que injertarte al pueblo de Dios, porque no hay tal cosa como judíos y cristianos. Está la cosa de Israel. Dios viene a restaurar a Israel. Dios viene a restaurar a todo el concepto de lo que es el reino de Dios. No existe el cosmos, el completo, el universo. Dios viene a restaurar a Israel. Así es que le acabo de dar una breve historia de todo lo que es la Biblia. Vea Apocalipsis. Una de las cosas que a mí me impactó fue cuando empecé a ver Apocalipsis, fuera de la apologética y fuera de los símbolos, fuera de ver al dragón de 10 cabezas y ver a los decapitados y ver a toda esta simbología que tiene un significado. Yo empecé a ver Apocalipsis desde lo más básico, a través de las fiestas, a través de la restauración, y me pude dar cuenta que los últimos capítulos de Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 22, habla de restauración, la nueva Jerusalén descendiendo a la tierra. No hay templo. ¿Por qué? Porque ahora toda la humanidad, a través de Yeshua, es llevada al Edén. Nuevamente la humanidad que se había perdido, la humanidad que se había corrompido, la humanidad que había sido exiliada. Por eso Pablo habla en Romanos, porque fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo estuvimos en la gloria de Dios? Bueno, si usted lee el libro de Génesis, Adán y Eva, la humanidad, Adán y Java, la humanidad, estaban en la gloria de Dios, estaban presentes en la gloria de Dios, pero por cuanto pecaron, fueron destituidos, exiliados, sacados. Entonces ahora el mensaje que trae Pablo es: Adán y Java, Adán y Eva, la humanidad, nosotros en ellos fuimos destituidos, exiliados, sacados de la gloria de Dios, pero ahora a través del Yeshua, el segundo Adán, por eso Pablo le dice el segundo Adán, a través de Yeshua nosotros vamos a ser llevados de nueva cuenta al Edén y a la gloria de Dios. Y Apocalipsis dice que no hay un templo porque la gloria de Dios lo cubre todo. Entonces vamos a ser llevados a la gloria de Dios. Y está el árbol de la vida. Está el árbol de la vida que está en el medio de la ciudad. Lea Apocalipsis y olvídese de los cuernos, de 10 cuernos y de este cuerno y de la bestia. Y a veces perdemos mucho tiempo y no nos enfocamos en el mensaje tan simple, tan básico que tiene el libro de Apocalipsis. Lo que pasa es que Juan escribió este libro con un lenguaje que fuera factible para que los romanos, cuando los romanos vieran su pergamino, tomaran su pergamino y dijeran: a ver, bueno, el dragón, la bestia, el ángel, este hombre perdió la cabeza. Bueno, vamos a mandarse, que pase esta carta. Un mensaje codificado. Los discípulos del primer siglo que vieron la carta de Juan no estaban pensando en un dragón, no estaban pensando en Roma, no estaban pensando, aunque todo esto aplica, ellos no estaban pensando de esta manera. Ellos entendían el mensaje, ellos entendían lo que era, entendían el concepto del anticristo, la bestia y todo esto. Así es que, familia, ya me salí, llevo media hora en la introducción, pero vamos hacia adelante ahora sí. Entonces, todo esto es importante. ¿Por qué? Porque todo esto empieza con la muerte de Sara. A través de la muerte de Sara. Pero que la parashá, la porción bíblica de esta semana nos dice la vida de Sara. Fíjese, que ¿qué es lo que usted piensa cuando le dicen: vamos a hablar de la vida de Juan, vamos a hablar de la vida de Juan Carlos? Y que usted de repente diga: vamos a hablar de la vida de... No quiero poner mi nombre, pero vamos a hablar de la vida de este personaje.
Y que dentro de este programa usted está esperando ver sus logros, sus victorias. Este hombre fue esto, este hombre hizo esto, este hombre fue más para acá, hizo para muchas cosas. Y que de repente empiece el programa dedicado a la vida de esta persona diciendo, murió a los 127 años, murió. Y usted dice, espérate, o sea, no se trata de la vida, sino nos vas a hablar de la muerte. Bueno, es que a través de la muerte es donde realmente empieza la vida. ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos tanto en lograr cosas, en hacer cosas, en motivar y hacer tantas cosas que cuando nosotros morimos, muchas de esas cosas van a desvanecerse. Pero cuando nosotros hacemos un legado, cuando nosotros tomamos de lo que está en nosotros y lo multiplicamos en otra gente, cuando nosotros tomamos de lo que está en nosotros y lo multiplicamos en nuestros hijos, en nuestra descendencia, cuando nosotros dejemos este mundo vamos a ser recordados, no por lo que fuimos, no realmente por lo que fuimos, sino por lo que logramos hacer en este mundo. Y Sara logró muchas cosas. Sara logró muchas cosas a través de su vida, a través de su testimonio, a través de lo que ella logró. Imagínese, vamos a empezar con la primera cosa. Imagínese qué es caminar 25 años sabiendo que no puedes tener hijos. Y más aún, escuchar la promesa de Dios a tu esposo de decirle, voy a hacer de ti una descendencia grande, una nación grande, una nación numerosa. Y en lo que es el antiguo Medio Oriente, la esterilidad era vista como una maldición. Imagínate tú caminando al lado de tu esposo y sabiendo que tú eres la que está deteniendo que todas las bendiciones de Dios exploten, que todo lo que Dios habló en la vida de tu esposo explote y tú por dentro decir, pero ¿cómo? O sea, Dios ha dicho a mi esposo que va a tener mucha descendencia, muchos hijos, y yo no puedo tener. 25 años Sara caminó. 25 años Sara fue al lado de Abraham, creyendo que Dios iba a hacer de ellos una gran descendencia, pero sabiendo que dentro de ella no iba a poder tener hijos. Eso es emuná, eso es fe, el caminar creyéndole a Dios que lo que tus ojos físicos y lo que tu corazón de repente no van a sentir, pero tú sabes que el Dios Todopoderoso es tan grande, es tan maravilloso que va a cumplir lo que ha dicho en ti. Pero nosotros somos seres sentimentales, nosotros somos seres que tenemos sentimientos y muchas veces nos tomamos las bendiciones de Dios y corremos de acuerdo a lo que nosotros sentimos. Por eso es que a veces las iglesias no están llenas, por eso es que el ambiente de la iglesia depende del ánimo de las personas y a veces hay que motivarlas, hay que ponerle cierto tipo de música, hay que conectarlas en tiempos de adoración con ciertos ritmos, con ciertos notas musicales, ciertos tipos. Hay que empezar a tocarles los sentimientos para que puedan conectarse con el Creador. ¿Por qué? Porque a veces somos seres sentimentales. Hoy yo no siento que Dios esté aquí. Es que no se trata de que sientas o no sientas. Se trata de que nosotros caminemos siempre como que si Dios está con nosotros. Por eso Pablo dijo, todo obra para bien. Oye, Pablo, me está yendo bien mal. Estoy sintiendo muchas cosas, estoy viendo que el mundo literalmente se me está cayendo encima. Y dice Pablo, cuando eso pase, piensa que todo obra para bien. Oye, Pablo, ¿estás bien o se te fue un tornillo de la cabeza? Porque ¿cómo todo va a obrar para bien si me está yendo de la patada, como decimos en México? No veo dónde Dios pueda obrar, no veo dónde Dios pueda hacer. Todo obra para bien. Si tú has sido llamado por Dios, todo obra para bien. Sara, todo obra para bien. Señor, soy estéril. Fíjese la vida de la mamá de Samuel, Hannah, Ana. Cómo las esposas del Cana, cómo dice que la maltrataban. Cómo dice que, ¿por qué? Porque en el antiguo Medio Oriente, la esterilidad era un símbolo de maldición. Dios había maldecido a las personas. No solo en Israel, sino en todas las otras naciones. Los dioses han maldecido. Por eso es que los rituales de fertilidad eran tan importantes. ¿Por qué? Porque la fertilidad era vista como una bendición
de los dioses, y de aquí nacen la adoración de muchas de las otras naciones, el culto a Sera, el culto a Moloch, el culto a Tamuz, el culto a todas estas naciones. Aún dentro de nuestro continente, el continente americano, usted va a encontrar que los rituales a la fertilidad son bien importantes. ¿Por qué? Porque siempre el tener hijos, siempre el tener descendencia ha sido visto como una bendición. Pero Sara camina 25 años sabiendo que no puede tener hijos. Escucha las promesas de Dios, escucha las bendiciones de Dios y dice, un día vamos a tener la descendencia. ¿Pero cuándo? Y Sara muere sabiendo que no tienen tierra, porque la tierra viene después de su muerte, sabiendo que no tienen tierra y sabiendo que Isaac aún no se ha casado. Pero dentro de ella está la fe de creer que así como 25 años caminó sin ver la promesa establecida, ahora Dios iba a cumplir lo que había dicho. Y Sara muere feliz, Sara muere alegre, Sara muere llena de vida. Así es que vamos a ver aquí unas cositas interesantes. Tengo mucho material, no sé si lo voy a lograr enseñar todo, pero si no, está bien, no hay problema. Génesis 23 dice, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Ahora, mire, dentro de lo que es la escritura, déjeme llevarlo para acá. Voy a llevarlo, estamos en el capítulo 23. Capítulo 23. Ya sabe que solamente a mí me pasa esto en vivo, así es que 127 años. Ok, aquí le voy a enseñar algo. Dentro de lo que es el hebreo, nos vamos a ver, estoy en el capítulo incorrecto, ahora sí, 23. Dentro de lo que es el hebreo, vamos a ver que nosotros leemos a 127 años, pero realmente en el hebreo vemos que está dividido, dice 100 años, 27 años. Si vemos la palabra aquí abajo, está Strong 3967, que es 100 años, general, que es una palabra que significa 100 años, Meya, y luego está 20, la palabra Esrim, Meya, Esrim es 20, significa 20, y luego está 7, aquí la palabra 7, que es Shuvah, Seba. Por eso de ahí viene lo que es el Strong 7659. Shivatayim, Shiva, que viene de lo que es Shuvah, lo que viene de Shawa, que viene de 7, semana, y todo esto. Entonces vemos que realmente en el hebreo dice, fue la vida de Sara 127 años. Está dividido en 3. Bien interesante, esto es bien interesante porque podemos entender muchas cosas de eso. Ahora, lo que yo quiero enseñarle realmente es lo que encontré aquí en estos diccionarios. Este es el diccionario nuevo diccionario de la Biblia, y dice aquí, Hebrón significa alianza, nombre de varios lugares y de una persona del Antiguo Testamento. La antigua ciudad de Kiriat Arba se encuentra a unos 32 kilómetros al sur de Jerusalén, en las montañas de Judea, a 930 metros por encima del nivel del mar. Fue fundada 7 años antes de Zoán, en Egipto. Eso está en Números capítulo 13, versículo 22. Según algunos eruditos, alrededor del año 1720 antes de la era común, los patriarcas vivieron en sus alrededores,
Y Abraham compró la cueva de Macpelá, donde fueron enterrados él, Sara, Isaac, Rebeca, Lea y Jacob. ¿Por qué este lugar se convierte en algo importante? Porque realmente es la tumba de donde se encuentran los patriarcas, las matriarcas de la nación de Israel. Dice que se encuentra Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Lea y Jacob. Y podemos ver todo eso en Génesis capítulo 23, versículo 9 al 20, Génesis capítulo 25, del 8 al 10, donde dice, exhaló el espíritu y murió. Oiga, aquí es donde le digo que murió Abraham en buena salud, porque la escritura nos dice en el capítulo 25, versículo 8, dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac, ahí dice, murió lleno de años. Génesis capítulo 49, versículo 31 dice, ahí sepultaron a Abraham, a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, y ahí también sepulté yo a Lea. Está hablando Jacob. Hechos capítulo 7, versículo 16 dice, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Está hablando de Jacob. Algo más interesante dice, aquí adelante nos dice, Hebrón fue dada como heredad a Caleb, un extranjero que había seguido cumplidamente a Adonai, Dios de Israel. Josué capítulo 14, versículo 6 al 15. Caleb recibe como herencia la tierra de Hebrón, asignada a la tribu de Judá y designada como ciudad levítica y ciudad de refugio. Esta ciudad se convierte como una ciudad levítica, como una ciudad de refugio. David la escogió. Le estoy dando todo esto para que usted entienda por qué es tan importante Hebrón. Y Hebrón viene a ser un punto importante en lo que es la nación de Israel y lo que es el reino de Israel y lo que es el cumplimiento de Dios en Israel. Y todo empieza con la compra de esta tierra que no era de Abraham. Él la compra y ahora él tiene un hijo y tiene un pedacito de tierra a través de lo cual estamos viendo todo lo que estamos leyendo ahora. Fue designada como ciudad levítica. David la escogió como el lugar donde reinar antes de tomar Jerusalén. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y ahí le ungieron como rey. En Hebrón, David fue ungido como rey. Dice, ahí le ungieron como rey sobre todo Israel. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 3. Dice, y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Adonai te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre él. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel. Ahí lo hacen rey en Hebrón. Después de la destrucción de Jerusalén, Hebrón vino a formar parte del territorio de los edomitas, pero algunas familias judías vivían ahí tras regresar del exilio. Jeremías 11:25. En el periodo intertestamentario, Judas Macabeo atacó la parte edomita de Hebrón y la incendió. Juan Hircano la conquistó al fines del siglo II antes de la era común y obligó a los edomitas o idumeos a convertirse al judaísmo. El rey Herodes, que era idumeo, construyó una muralla a la cueva de Macpelá durante la primera guerra contra los romanos. Los celotes la tomaron y los romanos la destruyeron por completo. Pero como se consideraba un lugar sagrado, los judíos insistieron en seguir viviendo ahí. Es una ciudad que fue asignada a la tribu de Asher en la distribución de la tierra. Tercero de los hijos de Coab, personaje de la descendencia de Caleb. Otro diccionario que le quiero leer y vamos a continuar más allá. De hecho, este tiene una foto interesante. Hebrón es la antigua ciudad de Palestina cuyo nombre original fue Kirit Arba. Génesis capítulo 23, versículo 2, Números 13, 22, Josué 27. Se hallaba unos 32 kilómetros al sudoeste de Jerusalén y casi 1000 metros sobre el nivel del mar. Estaba rodeada de viñedos notables por su verdor y sus uvas blancas y de frondosos olivares. El agua también abunda. Aquí está una foto moderna de Hebrón, la sucesora de la antigua ciudad del mismo nombre, donde Abraham compró una cueva para sepultar a Sara y sus descendientes. Actualmente se mira así, la moderna Hebrón. ¿Okay? Hebrón fue el sitio predilecto de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob.
Todos ellos fueron sepultados ahí en la cueva de la heredad de Macpelá, una especie de sepulcro perpetuo. También los familiares de los patriarcas fueron sepultados en dicha cueva. Génesis 23:19, Génesis 23:20, Génesis 49:30, Génesis 49:31, Génesis 50:13. Cuando Moisés envió a un grupo de espías desde el desierto de Parán para reconocer la tierra de Canaán, estos llegaron hasta Hebrón, la cual estaba poblada por gigantes. Se mencionan Aimán, Sasai y Falmai, hijos de Anac, a los cuales Josué capturó posteriormente al iniciar sus guerras de conquista. Hebrón fue asignada a Caleb y llegó a constituirse más tarde una ciudad levítica y una de las 3 ciudades al occidente del Jordán llamadas ciudades de refugio. Fíjese que lo importante de estas, las otras 2 fueron Sedes y Siquem. David fue ungido en Hebrón y ahí mismo nacieron 6 de sus 7 hijos. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 2 al 5. Durante los 7 años y 6 meses que reinó sobre Judá, hizo de Hebrón el asiento de su trono, pero después lo estableció en Jerusalén. Desde Hebrón, Absalón organizó y dirigió una sublevación contra su propio padre. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Se supone que durante el cautiverio, Hebrón quedó prácticamente destruida. Fue entonces ocupada por los edomitas, pero los hijos de Judá la repoblaron cuando volvieron de la cautividad. Nehemías 11:25. Posteriormente fue conquistada por los idumeos. Judas Macabeo la recobró, pero los romanos la quemaron en el año 69 antes de la era común. Hebrón es parte importante en la historia de Israel. Es parte importante dentro de lo que es el reinado de David, dentro de lo que es aún la rebelión. ¿Por qué Absalón quiere ser proclamado rey en la misma ciudad de su padre? Porque sabía la importancia. Y a través del tiempo ha sido una importancia al día de hoy que hay una mezquita en la parte de arriba y que está toda amurallada y tiene un difícil acceso, pero se cree hasta el día de hoy que dentro de esa, donde está esa mezquita, debajo están los restos de Abraham, de Sara, de Isaac y de todos los patriarcas. Ahora, hay un midrash. El midrash es una historias judías, parábolas que tratan de explicar un poquito más allá a la escritura. No siempre vamos a estar de acuerdo y no siempre vamos a creer, pero hay un midrash que dice que un día estaba Abraham con su ganado y un becerro se le escapó y este becerro entró dentro de la cueva, y dentro de la cueva él vio una luz y pudo encontrar los restos de Adán y Eva. Son historias. Al rato no vaya a decir, el pastor Carlos dijo que en esa cueva está Adán y Eva y así es. No, porque yo no estuve ahí, yo no vi y yo no sé. Si yo hubiera entrado con Abraham a la cueva, yo le diría, ahí está Adán y Eva. Pero estas son historias que pueden tener sentido, pueden no tener sentido, pero vamos a ver la insistencia. ¿Por qué Abraham quiere esta cueva? ¿Y por qué Abraham pide? ¿Y por qué Abraham no regatea? ¿Por qué Abraham dice, ok, 400 shekels los voy a pagar? ¿Sabe que el promedio anual de una persona, eran 10 shekels de plata de lo que se ganaba en ese tiempo? 10. Abraham paga 400 por esa cueva. Imagínense la cantidad de dinero que tenía este hombre. No regateó y le dijo 400, aquí están. Y ellos ganaban 10 al año, en todo el año. De acuerdo a la información que pude obtener. ¿Puede ser correcta? Yo pienso que sí, pero investigue usted a través de sus propias fuentes. Ellos ganaban 10 shekels. Y de repente se encuentra con que quiere esta tierra. Que no, yo quiero la cueva. Señor, tú puedes enterrar a tu muerta en cualquier otra. No, yo quiero esta cueva. ¿Por qué? Porque yo no quiero un lugar que alguien me dé y más adelante me quite. Quiero un lugar perpetuo. Quiero un lugar que sea mío. Quiero un lugar con las escrituras y que sea legal. Por eso sale a la puerta de la ciudad. A veces leemos y salió a la puerta de la ciudad e inquirió. ¿Por qué? Porque en la puerta de la ciudad estaba la corte suprema, la corte de justicia. Era donde se sentaban los ancianos, discutían los problemas, discutían los asuntos legales en las puertas de las ciudades. Después Adonai le instruye al pueblo de Israel que ponga oficiales, que ponga jueces, que ponga shoftim, jueces, y que ellos van a estar en las puertas de las ciudades. ¿Para qué?
para traer justicia. Era un aspecto cultural, era un aspecto que se manejaba en el antiguo Medio Oriente. Pero Abraham sale a la puerta de la ciudad, se inclina, dice, soy extranjero, yo no soy residente, no soy ciudadano. Pero a ellos, él tenía el estatus, dice, tú eres un príncipe de Dios, tú no tienes que estar pidiendo, nosotros te podemos dar. Pero en ese concepto de te podemos dar, siempre estaba él, pero tú nos vas a tener que dar algo a cambio. Y quién sabe, en una generación, otra generación, en la tercera generación, quién sabe si se nos olvide y recobremos la tierra de ti y de tu familia. Entonces, Abraham dice, no, yo la quiero. Puede ser que porque haya visto la luz ahí, puede ser que por lo que haya sido. Abraham paga una cantidad estratosférica, 400 shekels, que era casi los de 40 años de sueldo. Lo de 40 años de sueldo. Así es que vamos a continuar por aquí. Ya voy a apurarme para terminar. Ok. Ok. Entonces voy a ir aquí rapidito. Ok. Ahora sí voy rapidito. Ya me hicieron la seña por aquí que vaya rapidito. La alegría del final del capítulo 22, donde Abraham estaba muy contento por haber superado la prueba y haber recibido aún más bendiciones de parte del Eterno por la atadura de Isaac, por el aquedá, el sacrificio, está en contraste con la tristeza del capítulo 23, donde Sara muere antes de tiempo. Es obvio que Abraham no estaba esperando una muerte tan rápida, ni de él ni de su esposa, porque no había preparado un lugar de sepultura. Sara, su compañera fiel, durante todas las travesías, ha muerto. Él tiene 137 años. Era 10 años más grande que ella. Lo vemos lamentando la muerte de Sara, pero inmediatamente entra en acción. Se involucra en una complicada negociación para comprar un sitio para enterrarla. Según el versículo 21:34, Abraham estuvo mucho tiempo en la tierra de los filisteos, lo cual implica más de 25 años, según Rashi, el comentarista más reconocido de la Torá. Dice que él estuvo como 25 años en la tierra de los filisteos. Según el libro de Yazar, Isaac tenía 5 años cuando Ismael se estaba burlando de él. Esto muestra que Isaac tendría entre 30 y 37 años cuando fue atado. O sea, que no era un niño, sino que tenía entre 30 y 37 años. Y como la atadura de Isaac es una sombra de la muerte del Mesías, es lógico pensar que él tenía la misma edad que el Mesías Ben Yosef, el hijo de José, 33 años cuando se entregó voluntariamente para ser quemado como ofrenda de ascensión. Esto quiere decir que si Isaac tenía 33 años, Sara moriría 3 o 4 años después de la aquedad, después del sacrificio de Isaac. Hay algunos que dicen que murió inmediatamente o durante el sacrificio, pero vamos a ver que la escritura nos da aún un lapso del tiempo en lo que es el capítulo 22 y el capítulo 23 nos da un lapso de tiempo para pensar que pudieron pasar algunos años en lo que va de ahí. Si nosotros decimos que Isaac es la sombra profética del Mesías, entonces tiene sentido pensar que él tenía 33 años cuando iba a ser sacrificado y Sara muere cuando él tiene 37 años. Por lo que entonces quedan 4 años. Quiere decir que ella pudo haber muerto 4 años después del sacrificio. ¿Ok? Sara se fue para Hebrón y murió ahí. Ese lugar representa la fe. Ya vimos lo importante que es Hebrón a través de los diccionarios y de las enciclopedias. Dice, Sara se fue para Hebrón y murió ahí. Ese lugar representa la fe en la resurrección. Como hemos dicho antes, esto quiere decir que ella murió en la fe, en la resurrección, y por eso será resucitada para estar con el Mesías Yeshua cuando vuelva para reinar durante 1000 años en la tierra. Si usted va a estar en el milenio, prepárese, porque ahí va a estar Sara, ahí va a estar Abraham, ahí va a estar Isaac, va a estar Rebeca, y va a estar Moisés, va a estar Aarón, van a estar muchas personas. La parashá de esta semana sobre Abraham nos dice que Sara, su compañera fiel durante todas las travesías, ha muerto. Él tiene
Bueno, esta ya la vimos, es repetida. Lo vemos lamentando la muerte de Sara, pero inmediatamente entra en acción. ¿Okay? Necesitará una concesión especial para lograrlo, a lograr la tierra. Los hititas, respetuosa pero firmemente, tratan de desalentarlo. Él no necesita comprar el sitio. Ninguno de nosotros le negará un lugar para enterrar a su muerto, dice Génesis 23:6. Podría enterrar a Sara en un cementerio ajeno, igualmente respetuoso, pero no menos firme. Abraham manifiesta que está decidido a comprar el sitio y finalmente paga un precio exorbitante, 400 shekels de plata para lograrlo. La compra de la cueva de Macpelá, sin duda, un evento muy importante porque está registrado con gran detalle y con una terminología fuertemente legal, no solo aquí, sino en 3 oportunidades subsecuentes. En Génesis 23:17, luego en Génesis 25:9, Génesis 49:30 y Génesis 50:13. Y en cada ocasión con igual formalidad. Acá, por ejemplo, lo vemos a Jacob en su lecho de muerte hablándole a sus hijos. Génesis 50:30 dice: entiérrenme con mis padres en la cueva, en el llano de Efrón elitita, la cueva en la tierra de Macpelá, cerca de Manre, en Canaán, que Abraham adquirió como cementerio a Efrón elitita. Había un documento legal que había establecido que la transacción había sido legal y la transacción era legalmente, esa tierra era legalmente de Abraham y su descendencia. Y vemos muchos años después a Jacob diciéndome: entiérrenme en la tierra, entiérrenme en la cueva que Abraham adquirió como cementerio a Efrón elitita. Ahí Abraham y su esposa Sara fueron enterrados, y ahí Gisad y su esposa Rebeca fueron enterrados, y ahí enterré a Lea. El campo y la cueva fueron comprados, dice nuevamente, fueron comprados a los hititas. Génesis 49, del versículo 29 al 32. ¿Ve? Hay un precedente legal de que Abraham había comprado esa tierra. Inmediatamente después de la compra del terreno, leemos: Abraham era anciano, bien avanzado en años, y Dios había bendecido a Abraham en todo. Espérame, un momentito. Vamos a leer otra vez. Inmediatamente después de la compra del terreno, leemos: Abraham era anciano, bien avanzado en años, y Dios había bendecido a Abraham en todo. A veces la Biblia como que no tiene sentido, porque dice: Abraham era anciano, bien avanzado en años, y Dios había bendecido a Abraham en todo. Y uno dice: bueno, Dios le había dado tierra, Dios le había prometido tierra, Dios le había prometido descendencia, Dios le había prometido tantas cosas, pero Abraham no tiene nada. Pero la Biblia dice: Dios había bendecido a Abraham en todo. A veces para nuestra mente es ilógico pensar y decir: bueno, cuando yo leo este versículo, yo me imagino, bueno, nosotros conocemos el resto de la historia, pero imagínese que si usted estuviera viviendo la historia y usted estuviera viendo a este personaje, y usted está viendo el entorno de este personaje, y usted lee: Dios ha bendecido a este hombre, Dios le ha prometido una descendencia, Dios le ha prometido que todo lo que la planta de sus pies pise es de él, Dios le ha prometido tantas cosas a este hombre, y este hombre ha sido bendecido en todo por Dios de Israel. Y usted lo ve y dice: bueno, yo veo un hombre que es errante, yo veo un hombre que tiene que comprar una tierra, yo veo un hombre que tiene hijos, tiene un hijo, tiene otro hijo con Ismael y tiene otros hijos con Cetura. Pero ¿en qué cabeza cabe pensar que este hombre ha sido bendecido en todo? ¿Por qué? Porque a veces nosotros tomamos la fe como ver lo natural, ver las cosas a nuestro alrededor. Dios me ha bendecido porque tengo una casa, porque tengo un carro, porque tengo cosas. Dios me ha bendecido porque... Pero ¿qué hay de disfrutar lo que tenemos y tener gozo, tener contentamiento? El salmista dice: ayúdanos a contar nuestros años. Ayúdanos a contar nuestros años para agregar dulzura, para agregar alegría a nuestra vida. Así que cuando nosotros leemos: Abraham era anciano, bien avanzado en Dios, bien avanzado en años, y Dios había bendecido a Abraham en todo, dice aquí: de nuevo esto parece sonar como el final de una vida,
no el prefacio de una nueva nación. Y nuevamente nuestra expectativa entra en confusión. Abraham se lanza aquí a una nueva iniciativa, esta vez la de encontrar una esposa adecuada para su hijo Isaac, que tenía para ese entonces por lo menos 37 años de edad. Abraham instruye a su sirviente de mayor confianza para que vaya a mi tierra, a mi lugar de nacimiento, Génesis 24:2, para buscar a la mujer apropiada. Quiere que Isaac tenga una mujer que comparta su fe y su modo de vida. Abraham no estipula que debe provenir de su propia familia, pero en el trasfondo parece ser una suposición latente. Como en el caso de la compra de la tierra, el transcurso de estos eventos se describe con casi más detalles que en cualquier otro pasaje de la Torá. Cada intercambio de palabras queda registrado. El contraste con el episodio de las ligaduras de Isaac no podría ser mayor. Allí casi todo, los pensamientos de Abraham, los sentimientos de Isaac, quedan sin expresión. Aquí se dice todo. Nuevamente el estilo literario nos llama la atención sobre la importancia de lo que está sucediendo sin decirnos precisamente en qué consiste. La explicación es simple e inesperada. A través de toda la historia de Abraham y Sara, Dios promete dos cosas: hijos y una tierra. La promesa de la tierra: levántate, camina por la tierra todo lo largo y lo ancho, pues yo te la daré. Génesis capítulo 13, versículo 17. Se repite no menos de 7 veces. O sea, no menos de 7 veces le promete que le va a dar tierra. La promesa de hijos se repite 4 veces. Los descendientes de Abraham serán una gran nación. Génesis 12:22. Y tantos como el polvo de la tierra. Génesis 13:16. Y las estrellas del firmamento. Génesis 15:5. Será el padre no de una nación, sino de muchas. Génesis 17:5. 4 veces se repite los hijos. A pesar de esto, cuando muere Sara, Abraham no tiene ni 1 centímetro de tierra que pueda considerar como propio y tiene un solo hijo que podrá continuar con el pacto, Isaac. En ese momento, en ese entonces soltero, ninguna de las promesas se ha cumplido a vista nuestra. De ahí el extraordinario detalle de las dos narrativas principales de Hayei y Sará: la compra de la tierra y la búsqueda de una mujer para Isaac. Aquí hay una enseñanza. La Torá disminuye la velocidad de la narrativa como cuando aumenta el ritmo de los acontecimientos para que no perdamos detalle alguno. Dios promete, pero nosotros debemos actuar. Dios le prometió la tierra a Abraham, pero tuvo que comprar la primera parcela. Dios le prometió a Abraham muchos descendientes, pero Abraham debía asegurar que su hijo se casara y con una mujer que compartiera la vida del pacto, para que pueda decir él, como decimos ahora, que tuvo nietos de fe. Esto es bien importante porque aquí vamos a terminar con este pensamiento. Dios promete, pero nosotros debemos actuar. Él le prometió la tierra a Abraham, pero él tuvo que comprar la primera parcela. Dios le promete a Abraham muchos descendientes, pero él tuvo que asegurarse que la descendencia estuviera segura, con una esposa correcta, una esposa adecuada, para que el legado continuara. Entonces vamos a ver aquí que pese a todas las promesas, fíjese lo que dice aquí, porque vamos a entrar en algo interesante. Pese a todas las promesas, Dios no lo hizo ni lo hará él solo. Por el mismo acto de autolimitación, Simsum. Esto es algo interesante que más tarde hablaremos después. Mediante el cual creó el espacio para la libertad humana, el libre albedrío. Dios nos da la responsabilidad y solo ejerciéndola podemos arribar a la estatura plena de los seres humanos. Voy a repetirlo, Dios nos da la responsabilidad y solo ejerciéndola podemos arribar a la estatura plena de seres humanos. Dios salvó a Noah del diluvio, pero Noah debía construir el arca. Esto es algo bien interesante, porque siempre vemos, Dios salvó a Noé, y a través del arca, a través de la fe, Dios salvó a Noah y a toda su familia del diluvio. Pero Noé, debía construir el arca. Noah no hubiera encontrado salvación si no construye el arca. Dios le dio la salvación, pero él tenía que actuar y él tenía que moverse en pos de ese llamado
y de lo que Dios le había pedido. Dios le dio la tierra de Israel al pueblo de Israel, pero ellos tuvieron que librar batallas. No entraron y la poseyeron, sino que tuvieron que librar batallas. Tuvieron que sacar a través de la guerra. Tuvieron que matar a los que se opusieron. Pero Dios le había prometido la tierra a Abraham, Isaac y Jacob. Y a Josué le dice, le daré la tierra que prometía a sus descendientes. Pero ellos ahora los vemos luchando en el libro de Josué. Luchando, conquistando la tierra que Dios le había dado. Dios nos da la fortaleza. Dios nos da la fortaleza para actuar, pero hacerlo nos corresponde a nosotros. Lo que cambia al mundo, lo que nos conduce a nuestro destino, no es lo que Dios hace por nosotros, sino lo que nosotros hacemos por Dios. Y esto es bien interesante porque lo que cambia no es lo que conduce a nuestro destino, no es lo que Dios hace, sino lo que nosotros hacemos por Dios. ¿Sabe que nuestra mentalidad como creyentes, nosotros hemos malinterpretado el concepto de que Dios obra? Y muchas de nuestras oraciones realmente no van acorde a lo que el Padre, a lo que la Biblia establece. Porque muchas de nuestras oraciones están en un modo acondicionado. Muchas veces oramos, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, ayúdame a amar a mis enemigos, Señor, ayúdame a cambiar, Señor, cámbiame, ven a mí, Espíritu Santo, entra a mí, transfórmame, cámbiame, hazme un hombre nuevo. Estas oraciones a simple vista se oyen muy bonitas, muy hermosas, pero están mal de acuerdo a los principios bíblicos de Dios. Porque el principio bíblico de Dios es que Dios mandó a su Ruach, Dios mandó a su Espíritu para que produzca un cambio, para que nos dé las herramientas, para que ayude a hacer una transformación que nosotros debemos hacer. Nosotros mismos debemos cambiar. Nuestra oración debe parar de decir, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, ayúdame a ya no ser así, a decir, dame la fuerza, dame la fe, dame las herramientas necesarias para yo poder tomar las decisiones correctas, alcanzar lo que tú has prometido en mí. Señor, cambia mi matrimonio, pero no estamos dispuestos a cambiar. Señor, cambia a mis hijos, pero no estamos dispuestos a modelar. Señor, transforma a mis hijos, porque no sé por qué son así. Yo los he instruido en la fe. Pregunta, ¿hemos instruido a nuestros hijos en la fe o les hemos enseñado versículos bíblicos de nuestra fe? Porque son dos cosas bien opuestas. Una cosa es enseñarle la Biblia a nuestros hijos y otra cosa es modelar la Biblia a nuestros hijos, que son dos cosas bien distintas. Pero nosotros decimos, Señor, cambia a mis hijos, transforma a mis hijos. Pero se nos olvida que nosotros somos los agentes de cambio. Nosotros somos los que los guiamos, los que los dirigimos, los que los instruimos. Hemos malinterpretado tanto la escritura que aún tomamos el capítulo de Proverbios. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, vamos, Biblia. Vamos a darle Biblia, vamos a enseñarle Biblia, vamos a que se sepa los versículos bíblicos y enseñamos. El niño se memoriza los versículos, el niño se aprende la Biblia, el niño se sabe la Biblia, pero el niño no sabe cómo caminar en la Biblia. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar la palabra instruye. Enséñale, modélale, crea en él un estilo de vida, enséñale los principios bíblicos básicos, cómo caminarlos, para que cuando él sea viejo, cuando él llegue al momento de tomar las decisiones, tenga un fundamento establecido en la vida diaria y no en el conocimiento intelectual de la escritura, para que pueda tomar las mejores decisiones. Pero a veces se nos hace más fácil pedir oración para que el Espíritu nos cambie, el Espíritu nos transforme, el Espíritu cambie nuestro matrimonio, el Espíritu transforme nuestro matrimonio, el Espíritu transforme nuestra vida, pero no el decir que yo pueda tomar la decisión de cambiar y de ser diferente. Abraham podía orar y decir, Padre, que el futuro de mi hijo esté en tus manos, y yo lo creo, pero él se asegura que primero tenga un pedazo de tierra del cual pueda reclamar. Y segundo, que tenga una herencia establecida en su hijo a través de un matrimonio que va a ser con una mujer correcta. Que venía de una nación en donde quizás eran idólatras, sí, pero no se había corrompido como las cananitas y las mujeres que estaban alrededor, de las cuales Abraham había visto por 70 años. Y por eso es lo importante.
No vamos a hablar del pacto, porque hablar del pacto y de lo que hizo hacer y todas estas cosas también son bien interesantes, pero no vamos a hablar de eso. Quiero terminar, me quedan algunas. Así que dice, quizás, sin embargo, el punto más importante de esta parashá es que grandes promesas, una tierra, innumerables hijos, se transforman en realidad mediante pequeños inicios. Los líderes comienzan a vislumbrar un futuro, pero también saben que hay un largo camino entre aquí y allá. Y solo podemos llegar mediante un acto a la vez, día por día. Un acto a la vez, día por día. No hay atajos milagrosos, y si los hubiera, no ayudarían. Ir por un atajo podría culminar en un éxito como la calabaza de Jonás, de Jonah, que creció durante la noche y que en ese periodo también murió. Abraham adquirió solo una parcela y tuvo un solo hijo para continuar con el pacto. Sin embargo, no se quejó y murió sereno y satisfecho, porque había comenzado, porque les dejó a las generaciones futuras algo sobre lo cual construir. Porque había comenzado, le dejó a las generaciones futuras algo sobre lo cual construir. Todo gran cambio es el trabajo de más de una generación y ninguno de nosotros vivirá para ver el futuro de nuestro esfuerzo. Los verdaderos creyentes vislumbran a la destinación, comienzan a la travesía y dejan detrás de ellos a los que la continuarán. Es lo suficiente para dotar de inmortalidad una vida. Y fueron los años de Sara, 127. Y en todos estos años nunca vemos que ella renegara, nunca vemos que ella se quejara. Vemos que ella cree aún que su cuerpo de 90 años, ya muerto, va a traer vida a través de la palabra de Dios. Sara muere, pero en el libro de Hebreos dice que ella muere y todos los demás viendo las promesas de Dios como si se hubieran cumplido. ¿Qué nos deja de interesante la porción de esta semana? Es que vemos el inicio de lo que Dios le había prometido a Abraham 70 años atrás. Ahora empieza a tomar forma a través de un pedacito de tierra que iba a ser tan importante en toda la historia de Israel y a través de mandar a Eliezer a traer una mujer de acuerdo a las necesidades de Isaac. Y de esta manera Dios empieza a cumplir todo lo que por 70 años Abraham y Sara habían caminado. Yo no sé qué tan grande es tu fe, pero a veces caminamos creyendo que Dios va a actuar como una comida rápida. A veces creemos que Dios va a actuar como un drive-thru. A veces creemos que Dios va a actuar cuando nosotros llegamos, pedimos la comida y al pasar a la ventanilla la comida está lista. Pero el camino de fe, mi hermano, requiere perseverancia, requiere disciplina, requiere constancia y requiere obediencia. Y más que todo, requiere dominio propio para saber que aún en la tempestad y aún en las situaciones difíciles, Dios está ahí para ayudarnos y cumplir su propósito en ti. La vida no acaba cuando llega la muerte. La vida empieza cuando la muerte llega, porque ahí es cuando se ve quién realmente somos y quién realmente fuimos, especialmente con nuestros hijos. Mire, yo siempre digo una cosa: de nada nos sirve aprender Torah, de nada nos sirve aprender la Escritura, de nada nos sirve aprendernos toda la Biblia, de nada nos sirve si no aprendemos a caminar como buenos esposos, como buenos padres y como buenos ciudadanos en esta tierra. Porque de esa manera es que nosotros representamos al Dios al cual nosotros servimos. Olvídese de las lenguas, olvídese de los dones, olvídese de todo aquello. Enfoquémonos en dejar un legado de vida que quede para las futuras generaciones. Porque ahí es donde está lo importante. La parashá de la porción, la parashá de esta semana es la vida de Sara. ¿Qué nos deja la vida de Sara? Bueno, nos deja que a través de la muerte de Sara podemos ver las promesas de Dios cumplidas con un pedacito de tierra y con un matrimonio
que traería a la posteridad la nación de Israel, la promesa hecha a Abraham. En esta tarde vamos a estar hablando acerca de la misión de Eliezer y vamos a conectarla con el Nuevo Testamento, con el Brit Hadashah, y vamos a ver a los personajes involucrados en lo que es la historia y vamos a darnos cuenta cómo cuando entendemos muchas cosas del Antiguo Testamento, cuando entendemos muchas cosas de lo que es el Tanakh, podemos ver reflejado a Yeshua y podemos entender el mensaje. Que acuérdense, el mensaje no es otro que restaurar a Israel y llevar a la humanidad al huerto del Edén. Familia, Shabbat Tov, bendiciones, Shabbat Shalom, que la paz del Eterno esté con cada uno de ustedes, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, que el Eterno alce su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia, les conceda Shalom, que haya paz, que cualquier necesidad, cualquier circunstancia que cada uno de ustedes esté pasando, el Padre le dé las fuerzas necesarias, le dé la sabiduría, le dé el dominio para que ustedes puedan entender que Dios está en control y que todo obra para bien. Familia, Shalom, un abrazo, bendiciones. Nos estaremos viendo esta tarde a las 5 p.m. en Asamblea Profética Berea. Tenemos la continuación de esta enseñanza a través del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Familia, Shalom, bendiciones, Shalom.